Hola, buenas. En esta presentación vamos a hablar sobre el tema Principios Generales de Derecho. Entonces entramos a intentar definir qué son los principios generales del derecho. Son un conjunto de valores jurídicos rectores, de conductas, de principios, de mandatos, que al establecérselos se les denomina también de optimización. ¿Por qué? Porque la idea es que una vez sentados estos principios, la idea es que se cumplan de la mejor manera posible. Estos principios generales del derecho son considerados también una fuente no formal del derecho. Entonces podemos dar una definición diciendo que son normas que ordenan que se realice algo en la mayor medida de lo posible en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Cuando nos preguntamos de dónde surgen estos principios generales del derecho, tenemos dos orientaciones, la ius naturalista y la ius positivista. La ius naturalista dice o equipara los principios generales del derecho con los principios del derecho natural. Simplemente los trata como sinónimos, son equivalentes. Los ius positivistas, mientras tanto, sostienen que están formados por principios básicos del derecho vigente. Ya mismo por esta corriente, por lo que implica el ius positivismo, tiene que ser norma escrita. Entonces, los principios generales del derecho serían esas normas escritas básicas que dan lugar luego a diferentes reglas que surgen a partir de esos principios básicos. Y luego hay una corriente que combina estos dos criterios, que dice, bueno, es cierto que en los principios generales del derecho encontramos los principios del derecho natural, pero también es cierto que además de los principios del derecho natural vamos a encontrar principios básicos que componen el derecho positivo. ¿Cómo vemos plasmados estos principios generales del derecho en nuestro derecho positivo? Bueno, el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación lo toman a esto. Y en el artículo segundo, como dije, donde habla de interpretación de la ley, dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surjan de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. Entonces ahí, cuando habla de principios y valores jurídicos, está hablando de los principios generales del derecho. En este artículo segundo lo vamos a ver que lo toma como una de las formas o de las herramientas que se tienen para interpretar una ley. Pero no solo eso, ya vamos a ver que incluso también puede ser fuente directa de derecho. Como les decía, ¿para qué se usan o cuándo se utilizan estos principios generales del derecho? Bueno, principalmente se utilizan para interpretar normas, cuando necesito aclarar, complementar una norma que no es clara, eh, una norma supletoria. En los casos en los que se necesite interpretar, voy a poder recurrir seguramente a los principios generales del derecho. Y también puede ser utilizada, como les decía antes, como fuente no formal del derecho. Pero en este caso tenemos que conocer que esta aplicación como fuente no formal tiene sus límites. Obviamente un juez teniendo una ley para aplicar no va a poder desconocer la ley y basar su sentencia únicamente en un principio general del derecho. Entonces, siempre respetando el sistema de fuentes de derecho, cuando no tenga una ley, no tenga una costumbre o un uso práctica, una costumbre jurídica para aplicarla, cuando no tenga jurisprudencia uniforme que lo vincule a aplicar esa fuente, podrá entonces recurrir a los principios generales del derecho para
someter su resolución a uno de ellos, a varios de ellos, no tiene por qué ser uno, a varios de estos principios generales de derecho. Puede entonces basar toda su resolución en principios generales del derecho, pero ojo con ese límite, cuando no tenga una ley para aplicar, cuando no tenga una costumbre. Puede complementar otras fuentes, es decir, puedo aplicar una ley y decir, bueno, pero a su vez tengo, por ejemplo, el principio de la buena fe que me dice, que establece esto, lo otro, claro que sí. Puede complementar como con cualquier fuente no formal que va a complementar una decisión, que va a complementar a otra fuente. Pero cuando tengo una ley que se aplica a un caso, no puedo dejar de lado la ley para aplicar un principio general. Y acá les tengo una pequeñísima enumeración de algunos principios generales de derecho. Esta enumeración no es taxativa. ¿Qué quiere decir que no es taxativa? Que no se cierra solo en esto, pero son más que nada a modo de ejemplo, porque hablamos de principios generales del derecho y por ahí lo vemos como abstracto. Bueno, todo lo que es normativa sobre capacidad, en realidad que la capacidad de las personas es el principio y la incapacidad o la restricción, mejor dicho, de esa capacidad es la excepción, es un principio general del derecho. El principio general del derecho es que somos capaces, entonces para restringir esa capacidad va a ser de manera restrictiva o excepcional. Todos los principios constitucionales se basan en principios generales de derecho y ahí podemos verlo como fuente directa al derecho positivo. La buena fe creencia, la buena fe lealtad, esta doctrina de la buena fe que la vamos a ver un poco más adelante en la materia. El principio que establece que el patrimonio de las personas es la garantía común de los acreedores, que establece que el patrimonio es lo que va a resguardar a nuestros acreedores de el eventual cobro de una deuda o de un incumplimiento de una deuda futuro. El superior interés del niño, que siempre se debe velar por ese superior interés a favor de los niños en todo lo que se deba juzgar, en todo lo que sea aplicación de derecho cuando hay menores, se va a estar siempre al superior interés del niño. Otro principio general de derecho establece que todas las relaciones entre particulares y el Estado, en realidad el derecho tiene que estar basado en la moral y las buenas costumbres. Estas moral y buenas costumbres van variando a través de la sociedad, de la geografía, del tiempo. Estos valores, este conjunto de valores morales del que ya hemos hablado en otras oportunidades, obviamente cambia, no es la misma moral hace 20 o 30 años que ahora. Los valores morales cambian, las costumbres cambian, lo que era buena costumbre o que se admitía como una buena costumbre a nivel social, general, no es lo mismo hace 30, 50 años que ahora. Entonces son principios que, si bien van cambiando, rigen en la sociedad y se consideran como axiológicos, como conjunto de valores. La equivalencia en las prestaciones es otro de los principios generales del derecho, que se traduce en la condena hacia, por ejemplo, la usura. Entonces, tengan en cuenta esta enumeración no es taxativa, esto quiere decir que no se cierra a este listado. Este listado es a modo de ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos de principios generales del derecho, de esas normas rectoras que van a definir lo que después va a bajar como norma, que va a seguir en ese desglose, en ese detalle de normas. Son bases para que después de ahí surjan las normas. Espero que lo hayan comprendido. Muchas gracias y hasta luego.